María Yolanda García y soy miembro de la comunidad Segundo Montes, ¿verdad? Está ubicada pues aquí en el departamento de Morazán, El Salvador, y tengo pues 53 años y gracias pues por los compañeros, ¿verdad? Que hoy están compartiendo una experiencia bonita de Dios con nosotros. Soy miembro de las comunidades eclesiales de base y realmente pues como comunidad eclesial de base pues vamos en camino siempre experimentando a ese Dios de la vida que ha caminado con nosotros durante varias décadas. Y quizás para contar un poco en nuestra experiencia vivida, ¿verdad? Nuestra experiencia que hemos venido pues caminando. Nada más decir de que para nosotros es un gusto estar pues recibiendo un taller que nos están impartiendo y estamos pues en el Templo Memorial Héroes y Mártires. Pero para que se conozca un poquito la historia, ¿verdad? Porque realmente pues muchos de los miembros que habitamos en nuestra comunidad no somos nativos de acá, de este municipio de Mianguera, sino que habemos pues, población de muchos municipios, ¿verdad? Que a raíz, ¿verdad? Del conflicto armado que se dio en nuestro país, ¿verdad? Que allá en 1980 pues tuvimos, ¿verdad? Que emigrar, pero nuestra emigración pues que se dio, pues eso tenía pues realmente un fondo, ¿verdad? En nuestro país sabemos que en nuestro país, ¿verdad? A raíz de toda esa desigualdad social que se vive, pues donde hay una clase dominante y una clase dominada, pues un país donde pues la mayoría somos pobres y que en algún momento, ¿verdad? En aquellos años 60, 70, pues, ¿verdad? Fueron momentos muy duros para todos nosotros. Fue ese momento, pues, en el que había mucha explotación, mucha dominación. Este pueblo, pues, trató, ¿verdad?, de liberarse de esa dominación, hizo sus luchas reivindicativas, ¿verdad? Las comunidades de base surgieron desde allí, ¿verdad? Desde esa iluminación de los documentos de Medellín, ¿verdad? Iluminados también con la palabra de Dios, ¿verdad? Quiso pues también buscar pues solución a todo ese problema que se vivía. Pues a raíz de allí, ¿verdad? Pues el pueblo comenzó a organizarse, comenzó a tomar conciencia y comenzó a reconocer de que Dios, pues, ¿verdad? Realmente nos quiere, pues, ver libres y nos quiere ver viviendo en una vida, ¿verdad? De justicia, una vida de amor, una vida de libertad. Entonces, ¿verdad? Pero como la realidad es que en nuestro país, ¿verdad? Las cosas no eran así, el pueblo, pues, ¿verdad? Tomó ese momento, esa decisión de luchar y a raíz de esa voz que se alzó, ¿verdad? Pidiendo justicia, pues sabemos, ¿verdad? Que aquí, pues, los poderosos de este país, pues, ¿verdad? Arremitieron militarmente con todo este pueblo que buscó solución, buscó liberarse, ¿verdad? Entonces así, ¿verdad? Como pues viene la persecución y luego viene la represión en 1980, ¿verdad? A raíz de todo ese momento tan duro para nosotros. Nosotros ya por finales de 1979 ya no podíamos vivir en nuestras casas. A nosotros pues dormíamos en el monte, ya todo el mundo, la mayoría nos habían quemado nuestras casas, nos habían quemado nuestros cultivos, nuestros animalitos. Entonces así poco a poco nos fueron despojando de nuestros pocos bienes, ¿verdad? Porque realmente yo prevengo de una familia muy pobre pues en aquel momento, ¿verdad? Y todas las familias éramos así. Entonces, debido a todo eso, pues esa realidad, en octubre de 1980, el enemigo pues lanzó un operativo de tierra arrasada a este departamento y ese operativo hizo, ¿verdad? Nos obligó a que había que buscar protección para las mujeres, los niños. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad? Tuvimos que salir, la mayoría, ¿verdad? Las mujeres, los niños, toda la gente más vulnerable tuvo que salir a Colomoncagua, Honduras. Allá, pues, ¿verdad? Permaneció la comunidad refugiada durante 9 años, ¿verdad? Donde se llevó una experiencia muy bonita en Colomoncagua. Y en 1989, pues, ¿verdad? Fue el momento en el que se decidió que se iba a retornar, ¿verdad? Aunque había guerra en nuestro país, pero bueno,
¿verdad? Hubo mucho apoyo en el caso del padre Segundo Monte, ¿verdad? Que también visitó y él hizo la propuesta en Honduras que queríamos regresar y aunque había guerra, pero lo importante es que la comunidad estábamos organizadas, ¿verdad? Entonces se regresó y ya pues, ¿verdad? Por todo el acuerdo de Naciones Unidas, nos dejaron en este lugar, ¿verdad? Que corresponde al municipio de Mianguera. Claro, aquí las tierras no eran nuestras, ¿verdad? Llegamos a tierras ajenas, pero poco a poco se le fue dando solución, ¿verdad? Con lo de transferencia de tierra y así nos fueron ubicando, ¿verdad? Dándonos nuestras parcelas a la familia. Entonces, como en todo ese caminar, acordemos que aquí, pues en Morazán y en El Salvador, pues también, ¿verdad? A raíz de todo eso que se dio, pues también surgió, ¿verdad? El Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿verdad? Que es donde la mayoría, pues nos incorporamos, la juventud, por lo menos yo en ese tiempo tenía 15 años. Yo me tocó incorporarme también a esos campamentos guerrilleros, ¿verdad? Yo anduve allí, fui por unos años a Honduras, pero luego me tocó retornar. Entonces, esta comunidad, ¿verdad? En esta comunidad habitan muchos padres, madres, que también aportaron sus hijos al proceso revolucionario y ellos pues muchos de ellos pues verdad que cayeron en combate, murieron, aquí quedaron lisiados y tenemos muchas madres pues verdad que esta comunidad le apostó mucho, verdad, con eso del aporte humano a todo este proceso. Entonces nosotros en vista, ¿verdad?, de que venimos de todo ese caminar, pues ya viniendo acá resulta de que la cooperación internacional quiso aportarle a la comunidad, ¿verdad?, para algunas estas infraestructuras comunitarias, ¿verdad? Hubieron algo otra. Entre esas estructuras comunitarias se pensó en construir el templo memorial que ahora tenemos. Entonces, gracias a Dios, pues, ¿verdad?, logramos, nosotros tenemos surgió la necesidad de que nos constituyéramos como una asociación para tener personería jurídica, para que los lograran dar la escritura. Entonces así, ¿verdad? Como el organismo internacional, la comunidad puso la mano de obra, se construyó el templo. Entonces una vez la comunidad eclesial de Bases se reunió, se pensó en que el templo tenía que tener un nombre, porque este no es un templo institucional de la jerarquía religiosa, sino que es meramente de la comunidad. Entonces se pensó en aquel momento qué nombre ponerle. Entonces como la idea es recoger toda esa memoria histórica, ¿verdad? Y que la comunidad se reúna para esos encuentros comunitarios, entonces se decidió ponerle el nombre, bautizarlo con ese nombre del Templo Memorial Héroes y Mártires, que es en el que estamos pasando el taller, ¿va? Entonces, este es el templo donde nosotros aquí, pues, hacemos todos los encuentros de la memoria histórica y memoria martirial, la hacemos en este templo. Entonces, por eso es que nosotros, pues, ¿verdad?, siempre vamos encaminados en eso, ¿verdad? Y qué bonito. A mí me gusta pues que vamos todos hoy con esto, ¿verdad? De sentir esa presencia de Dios que está con nosotros y que la comunidad también está reconociendo que Dios no está en las alturas, sino que Dios camina con cada uno de nosotros, pues construyendo historia. Entonces así, ¿verdad? Que para nosotros pues es una alegría también y una gran esperanza en que personas como ustedes también, ¿verdad? Y todas los pueblos, ¿verdad?, que se reúne su comunidad y también va creyendo en este Dios de la vida, en este Dios que está junto con nosotros, pues realmente eso para nosotros también es causa de motivación también para seguir el trabajo. Así es que nada más decir pues que ahorita yo pues le contaba yo a Francisco, estaba con el compañero que me tocaba pues estar en el tejido que nos han puesto a hacer, ¿va? Y estábamos conversando nuestras experiencias de vida. Entonces realmente uno se encuentra a veces, uno tiene la persona al lado y no conoce la historia. Y realmente yo pensaba que todos los que estábamos acá pues habíamos pertenecido al mismo proyecto, a la misma lucha, ¿va? Y me dice él, y ya me cuenta su historia, y me dice él, mire, yo fui un soldado en la guerra, me dice él, ¿va? Y me comienza a contar su historia. Y eso para mí, pues le digo yo a Francisco, mire cómo nos tocó, y se lo planteaba al muchacho, este señor que estaba trabajando junto conmigo, y le digo yo, cómo en la guerra nos tocó, ¿verdad? Cómo este poder nos obligó a enfrentarnos, un pobre contra otro pobre. Porque los que eran, ¿verdad?, los miembros de la Fuerza Armada que utilizaron para que nos atacaran a nosotros, eran hijos de pobres, y son hijos de pobres los soldados. Pero y entonces ellos enfrentándose junto a otros pobres, ¿verdad?
con la diferencia que unos pobres luchaban por defensa de la vida y otros luchaban por defensa del poder, que es la diferencia. Pero realmente uno dice cómo los pobres contra pobres, pues tenemos un sistema que lamentablemente nos sigue echando a pelear, un pobre contra otro pobre, ¿verdad? Entonces realmente uno dice, pues verdad, Dios pues de alguna manera si lo dejamos habitar, nos va a dar esa capacidad de lograr interpretar, ¿verdad? Que Él es un Dios de vida, es un Dios de amor y es un Dios que no quiere la desigualdad. Es un Dios que quiere pues que nos veamos como hermanos. Así es que pues para mí es una bonita experiencia hoy con este taller, ¿verdad? Y decir pues que me siento motivada y como la pregunta nos decía que nosotros teníamos que ver, ¿verdad? ¿En qué momento sentimos la presencia de Dios? Yo sinceramente, desde que tuve uso de razón, como decimos, yo he sentido la presencia de Dios porque cuando uno comienza a estudiar la Biblia, uno se comienza a dar cuenta de esa historia, ¿verdad? Y que Dios sigue presente allí, pues nos habla, ¿verdad? Y qué bonito, entonces yo digo, pues ojalá en todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Entremos, ¿verdad? En esta reflexión profunda de creer en ese Dios, ¿verdad? Que quiere que nos amemos y que siempre pues estemos pues buscando siempre la forma de ir luchando por la justicia. Sí.